Un día más, es un placer estar con todos vosotros en Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Es un placer poder estar con vosotros y de verdad estoy ansioso por poder estudiar un poquito más. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Disfruto mucho y a ver qué descubrimos hoy. Nos vamos a adentrar hoy en el tema número 9, que lleva como título El segundo viaje misionero de Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. En Antioquía, Pablo y Bernabé atendían la iglesia y se dedicaban allí a impulsar la obra evangélica. Aparentemente esta fue la última vez que trabajaron juntos, ya que hubo un profundo desacuerdo que les llevó a la separación. La razón de ese desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue Juan Marcos, el primo de Bernabé, según Colosenses 4:10. Cuando Pablo invitó a Bernabé a regresar a los lugares que habían evangelizado en su viaje anterior, Bernabé quería llevar a su primo consigo, pero Pablo se opuso porque la vez anterior Marcos les había fallado. Bernabé tomó a Marcos y regresó a Chipre, el lugar de origen de Bernabé. En tanto, después de invitar a Silas a unirse a él, Pablo pasó por Siria y también por Cilicia, fortaleciendo a las iglesias de aquellos lugares. Antes de ir a Antioquía por primera vez, Pablo había pasado varios años en Tarso. Ahora tuvo la oportunidad de volver a visitar esas congregaciones. Pero el plan de Dios para él era mucho mejor de lo que Pablo creía o de lo que Pablo esperaba. En este segundo viaje misionero, Pablo, al pasar por allí por Siria y por Cilicia, confirmando a las iglesias, se dirige también a Derbe y a Listra, donde toma como discípulo a Timoteo. ¿Quién era? Me gustaría que comentaseis, para los amigos que siguen el programa, comentaseis quién era Timoteo y además Pablo lo circuncida, que expliquéis esa situación, por qué Pablo hace esto, qué nos enseña. Hechos 16 nos dice y nos cuenta quién era Timoteo. Pues empieza así: después llegó a Derbe y Listra, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Y aquí viene un dato que es muy importante: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Por tanto, vemos que Timoteo era un discípulo de Cristo, que era judío por la madre, pero probablemente no seguía las tradiciones como la mayoría de los judíos lo hacía. Por eso mismo que se da el dato de que no estaba circuncidado. Si no estaba circuncidado, era que no tenía una fuerte tradición judía en su familia. Por tanto, continúa y dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y continúa en el versículo 3, que hizo Pablo que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos. Y aquí está por qué lo circuncida. Entonces, parece un poco complicado la decisión que tiene Pablo aquí, porque parecería ser, venimos de Hechos 15 con el Concilio de Jerusalén, donde nos dice que la circuncisión realmente no es importante para la salvación, pero después aquí dice lo circuncida. Y parece que es contradictorio, pero no es así, sino que al contrario. Pablo y Bernabé, como vimos, llevaban un patrón donde ellos buscaban siempre buscar el nexo y la conexión, yendo primero a las sinagogas, conociendo a las personas, viendo esos contactos que probablemente ya tenían. Y Timoteo, que era hijo de griego, no quería que ningún líder o ningún evangelista tuviera ninguna excusa para llevar el evangelio. Que no fuera excusa de tropiezo que Timoteo no estaba circuncidado para que los judíos no quisieran recibirlo. Por eso es que Pablo, por amor a los judíos, decide circuncidar a Timoteo. Y no solamente la actitud de Pablo al querer circuncidar a Timoteo, sino la actitud de Timoteo también es destacable. Porque probablemente Timoteo había leído esa carta donde decía que no tendrían que circuncidarse, y Pablo dice: oye, te voy a circuncidar. Y Timoteo hubiera podido decir: no, Acepta. ¿sabes qué? No acepto. ¿Por qué? Porque tú mismo lo has dicho. Pero al contrario, por amor a los judíos, también decide circuncidarse
como Pablo lo hizo, para que no fuera piedra de tropiezo, para que no hubiera ninguna excusa para que los judíos alguien pudieran lo creer. rechace. Y ese gran amor que se demuestra a Pablo y Timoteo tendrá que ser en nuestros tiempos. Ojalá quitáramos toda barrera o toda pared para que cualquier persona pudiera recibir el evangelio. Qué hombres grandes, ¿verdad? Si nosotros en la actualidad llegásemos a tener ese compromiso y a repetir esos esquemas de estar entregados a otros, las iglesias serían extraordinarias. Imaginaos una congregación donde todos estemos dispuestos a ayudarnos unos a otros, a demostrarnos cariño y además a hacer más allá, a correr esa segunda milla. Serían iglesias extraordinarias. Después de volver a visitar esos lugares donde ya habían estado en su primer viaje, Pablo además quiso visitar otros lugares. ¿De qué manera Dios le guió a donde debía ir y no a donde él quería? ¿Puede el Señor también, en cierta medida, dirigirnos a nosotros de esa manera? Vemos que Pablo estaba repasando por los sitios donde había estado antes y con este celo suyo específico, pero con el oído abierto y con el corazón dispuesto a cambiar de rumbo si hace falta. No era un plan que él se fijó en la mente y de aquí no salgo. Era un plan de colaboración con el Espíritu Santo, de colaboración con Cristo, en donde se le decía ir, él iba, con toda su fuerza, con toda su dinámica, pero obedeciendo, con humildad de corazón y dispuesto a trabajar. Y vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos, el versículo 6, dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Y de noche Pablo tuvo una misión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciemos el Evangelio. En nuestra vida puede pasar lo mismo, hacernos un proyecto, tener en la mente ir por un destino, ¿no? Pero sin la colaboración de Dios, el éxito no puede ser el mismo por el Evangelio, porque todo este proyecto no era un proyecto de Pablo, era un proyecto del Señor. El Señor conocía a las personas que tenían que recibir el mensaje. La misma disposición tenemos que tener nosotros para entender que en ocasiones, aunque tú has partido para un lugar, puedes llegar en otro y ahí puedes encontrarte con justo la misión que el Señor te ha propuesto. A mí me gusta esa idea porque a veces tenemos unas intenciones o nos proponemos determinado rumbo a seguir o escogemos algo y seguimos y nos damos de cabezazos y el Señor nos está impidiendo de alguna manera el que podamos continuar esa situación. Me gusta la idea, porque Pablo era además un hombre de unos principios, un temperamento, además una personalidad fuerte, no era, sin embargo, se dejaba llevar por el Espíritu. Ha aprendido a escuchar y a obedecer la voz del Espíritu Santo. Una vez en Macedonia, Pablo y sus compañeros viajaron a Filipo, donde establecieron la primera congregación cristiana aquí en Europa. Allí, según Hechos, se encontraron con Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura, quien se bautizó con toda su familia y les acogió además en su casa. Pero de camino al lugar de oración, una mujer esclava que adivinaba el futuro le siguió gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y lo hizo así por muchos días. Pablo terminó sacando un demonio de aquella mujer. ¿Y qué nos enseña este episodio de la Biblia? Este episodio de la Biblia es un poco particular porque vemos que Pablo se dispone a hacer una misión y otra ocasión se encuentra con algo que probablemente salía de sus planes, que era alguien que le gritaba constantemente:
lo que tú acabas de decir. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de la salvación. Y es interesante quién lo dice, porque no es un discípulo. No es alguien que siguiera a Cristo, el que estuviera repitiendo o haciendo una oda a Pablo por todo su trabajo que él hacían, sino realmente era una divina. Tenía un espíritu de adivinación. Después Pablo sacará un demonio de ella. ¿Qué nos enseña este hecho? Es que hasta los demonios reconocen el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Ya cuando Cristo estaba aquí, podemos recordar lo que pasó en Capernaum, también con ese demonio que estaba ahí, que reconocen que Cristo es Dios en la tierra. Entonces tenemos que poner mucha atención después cuál fue la actitud de Pablo. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No sabemos por qué no lo hizo desde el primer día que mandó que ese demonio saliera de esta mujer. Pero por supuesto, él lo hizo por amor. Lo hizo por amor hacia esa persona que estaba siendo explotada por sus dones, de cierta manera, de dar adivinación. Sí. Entonces, es muy interesante que esta persona que tenía un demonio dentro, que estaba poseída por algo totalmente negativo, reconociera el poder y la autoridad que tenía Pablo y Timoteo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en este gran conflicto que nos encontramos, tenemos que estar seguros que Jesús es el que tiene el poder y la autoridad y ya venció en este lugar. Y realmente hasta los demonios aceptan su poder y su autoridad. Sí, amigos. Los dueños de esta chica, de esta esclava, claro, no estaban interesados en la salud mental de la muchacha, sino realmente en el dinero. Iban a perder grandes cantidades por culpa de Pablo. Pablo les había, en cierta medida, estropeado el negocio, de modo que lo denunciaron. Y la multitud se enalteció contra ellos, se echó contra ellos y bueno, fueron azotados con varas y echados en la cárcel. Allí les pusieron incluso hasta cepos en los pies. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de convertir los problemas, las situaciones complicadas en bendiciones. ¿Qué ocurrió allí en la cárcel? ¿Cómo transformó Dios una situación desagradable, mala, en algo bueno y algo extraordinario? Sí. Estaba pensando en Pablo cuando él cambió de rumbo, llega aquí, tiene que sacar un demonio de una chica, de repente la gente empieza a pegarles, le meten en la cárcel, pero él con la misma esperanza y deseo de trabajar para el Señor y llevar el Evangelio, ahí donde estaban en el versículo 25 dice, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aunque estaban presos, estaban prácticamente inmovilizados, la boca cantaba y oraba. Vemos que de repente, el versículo 26, se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Aparece aquí un personaje que, sabiendo el cargo que tenía y que estaba delante de una situación muy delicada, porque estos dos hombres habían creado alrededor una verdadera guerra, digamos, de la gente del pueblo, de aquel lugar. Pues cuando vio toda esta situación se quiso quitar la vida. Pero la situación da una vuelta de 180 grados. Dice que Pablo le ve y clama con gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Ellos no han aprovechado esta situación. Ellos estaban confiados que si estaban ahí era con un propósito. El Señor tenía un propósito con toda esta situación. Entonces, el carcelero vemos que le pide, dice, ¿qué tengo que hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El testimonio de Pablo y de Silas fue tan profundo y cambió el corazón de esta persona.
vio en ellos una gente honesta, escuchó, seguramente que escuchó lo que oraban, lo que cantaban, que dice que se escuchaba, que ellos lo hacían con voz alta, ¿no? Entonces, él pide que se le enseñe qué es lo que tiene que hacer para que pueda recibir la salvación. Y desde luego vemos en adelante que tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les llevó, les lavó las heridas y los azotes, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Es impresionante cómo el Señor deja pasar a Pablo y a Silas por toda esta situación para salvar la familia del carcelero. Y, digamos, en una misión que ni siquiera sabía cómo tenía que acabar. Él aceptó irse por ahí y vemos que el final era de salvar a esta familia. Es destacable mucho la actitud de Pablo, porque en realidad él tenía otros planes, él quería ir a Asia. Entonces, claro, cuando él se encuentra ante esa situación, no me puedo imaginar decir, bueno, Señor, tú me recomendaste que viniera a esta ciudad, tú me recomendaste que fuera a Filipos, entonces ahora que tú me recomiendas que yo cambie de rumbo, que yo hago tu obra, y todavía por hacer tu obra, por librar a una mujer de un demonio que estaba siendo explotada, aún entro en la cárcel, me azotan, me golpean. Y Pablo, en lugar de ponerse a reclamar, lo que se pone a hacer es cantar y aprovecha esa situación para poder transformar la vida de un hombre y toda una familia. Es impresionante la actitud que tiene Pablo ante ese momento. Es impresionante cómo se ponía en las manos del Señor y trabajaba para él como su herramienta. Y sobre todo sabía que el fin era Cristo Jesús. Y que daba igual todo lo demás. No importando cuáles sufrimientos tuviera que atravesar, él, su objetivo lo tenía claro, que era predicar el nombre de Cristo, aún a pesar de las peores situaciones. Y vemos que los magistrados, en final, después de todo este episodio, los magistrados deciden liberarlos, dejarlos. Y el mismo carcelero viene a traerle la noticia. Un episodio que de verdad se acaba de una manera tan diferente y tan distinta, pero siempre con el mismo fin. Puede ser que estés atravesando un mal momento, alguna circunstancia difícil en tu vida, pero recuerda que el Señor está contigo y que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman al Señor. En Tesalónica, los judíos estaban perplejos por la exitosa predicación de Pablo allí a los gentiles y otra vez inician una revuelta. Esta vez les acusan de agitadores políticos, así que una actitud muy diferente de la que tuvieron los judíos de Berea. ¿Cómo eran estos, los de Berea? ¿Qué hacían? Y en cierta medida, ¿por qué debemos imitarlos? Bueno, tenemos que compararlos porque nos dice muy bien que Pablo acostumbraba en el capítulo 17:2, Pablo acostumbraba ir con ellos 3 sábados, discutió con ellos de la palabra de Dios, se mostraba evidencias claras y contundentes de que Cristo era el Mesías y dice, por medio de la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y los de Tesalónica lo que hacen es organizar una revuelta. O sea, se resisten ante ellos completamente, se resisten ante la palabra del Señor y rechazan incluso las evidencias contundentes que le está dando Pablo. Ellos se mueven directamente hasta Berea. Entonces el versículo 11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ya se menciona muy bien, Lucas menciona la característica de los que estaban en Berea. Y aquí está, ¿cuál fue esa singular característica que tenían los de Berea? Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sí. Date cuenta cuál es esa característica impresionante. Uno, se resistían y escuchaban, pero se resistían completamente a lo que Pablo les mostraba en las Escrituras. Y otros, no solamente escucharon y se lo creyeron, no solo escucharon a Pablo y dijeron, bueno, está bien, tienes razón, pero sino al contrario. Sí. Escucharon a Pablo, escucharon sus argumentos, escucharon cómo predicaba, cómo dialogaba con ellos, pero después fueron a casa y escudriñaron las Escrituras para saber si realmente lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Entonces los de Berea vemos que muchos de ellos creyeron, y de los griegos mujeres distinguidos y no pocos hombres. Y es el resultado de cuando nosotros escudriñamos la palabra. Y como cristianos de hoy en día, o los que nos siguen, deben de hacer lo mismo. No creernos porque sí, no creernos porque 3 personas lo están diciendo con la Biblia abierta, sino al contrario, ir a sus casas, abrir la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, investigar y ver si lo que estamos diciendo es verdad.
Y de ahí estará el resultado, que el Espíritu Santo nos hablará al corazón, como le habló a los pobladores de Berea, y es ahí cuando muchos se convertirán, cuando se verifique y cuando tú en tu encuentro personal con Cristo Jesús encuentres la verdad, el camino y la vida. No es a través de alguien, no es a través de un gran predicador, a través de un gran líder de iglesia, sino es a través de tu relación personal con Cristo Jesús que vas a obtener esa conversión verdadera de corazón. Sí, dos aspectos a destacar, eso que decías, ¿verdad? Si uno tiene dudas, hay que acudir a la palabra de Dios, verificar en la palabra de Dios lo que te están diciendo. Y otro segundo aspecto que me gusta es que, a pesar de que hubo oposición allí en Tesalónica, en el versículo 4 dice, y algunos creyeron. O sea, aunque haya oposición, siempre va a haber alguien que acepte la palabra de Dios. Qué valiente Pablo, que nunca se rinde, ¿verdad? No, es extraordinario. Atenas era el centro intelectual de Grecia, una ciudad profundamente idólatra, de modo que allí Pablo fue también y debatió allí con los judíos en las sinagogas y con los griegos allí en la plaza pública o ágora. Los filósofos se interesaron, claro, en Pablo y le invitaron al Areópago, el alto consejo de la ciudad, para que hablara. ¿De qué habló Pablo y qué nos enseña esto a nosotros hoy? Le vemos a Pablo en este momento como un erudito, como una persona preparada para hacer frente a toda esta élite de la intelectualidad que tenía aquel lugar. Y la cultura griega era una cultura potente, profunda, muy reflexiva. Y él empieza su discurso, dice, atenienses, en todo os veo muy religiosos. Y observa detalles, dice, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido, a ese que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. Él empieza su discurso de un punto bastante caliente para el corazón de todos los que vivían ahí, porque reconocían a un Dios, decían que existe esta fuerza, pero no se atrevían a ponerle nombre, no sabía quién era este Dios. Y él continúa, dice, el Dios... dice el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Les hace reflexionar. Si es un Dios que ha hecho todas las cosas, puede habitar o puede estar o puede ser hecho por manos humanas. Y desde ahí parte con el tema y llega a Cristo y a la resurrección. Claro, cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, pues este era un tema que ellos no podrían aceptar. Pero observamos lo que aprendemos de Pablo en esta conversación, en este discurso que él tiene, es que él se adaptaba a la categoría, al grupo de personas que atendía. El Evangelio, yo creo que se tiene que adaptar al grupo, a la necesidad de cada uno, porque esto es lo que nosotros entendemos por la manera de Pablo, que era un erudito, era desde luego un rabino preparado por el más conocido de aquellos tiempos de Jerusalén, que era Gamaliel. En Hechos 18, del 1 al 11, habla de esa experiencia de Pablo en Corinto, donde algunos gentiles se convirtieron y también algunos judíos. Era algo típico, ¿verdad? Pablo iba pasando por los lugares, en Atenas también hubo conversiones. Y aunque su mensaje tuvo una fuerte oposición por parte de los judíos, entre los conversos se encontraron Crispo, dirigente de la sinagoga, y toda su familia. En Corinto Dios nuevamente demostró que es poderoso y que no hay obstáculos para él. Finalmente Pablo volvió a Antioquía, pero de camino visitó Éfeso, donde dejó allí nuevos amigos, Aquila y Priscila, y prometió regresar, algo que hizo en su siguiente viaje. Vamos ya ahora con el tema, la placa resumen de nuestro programa.
Imitemos la estrategia evangelística de Pablo. Él compartía y ajustaba el mensaje del Evangelio de acuerdo con sus diversas audiencias. Reconozcamos la dirección de Dios, así como su capacitación y cuidado en la misión y con los misioneros. Confiemos en Dios y en su poder para obrar en nosotros y a través de nosotros. El segundo viaje misionero de Pablo merece nuestra atención por al menos dos razones. La primera, el hecho de que haya seguido trabajando en circunstancias extremas, confiando en Dios, quien nunca le falló. Y la segunda, la forma en que Pablo ministraba a las diversas congregaciones o audiencias donde se encontraba. Nos vamos ya, queridos amigos, así que os esperamos de nuevo aquí, en Punto de Encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aun por los que pretenden ser cristianos, de lo que lo fueron Pablo y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Si en las escenas finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias siguieran el ejemplo de los bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. El Señor envía a sus embajadores con un mensaje de salvación y a quienes lo oyen los hará responsables de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los que buscan sinceramente la verdad harán una investigación cuidadosa a la luz de la palabra de Dios de las doctrinas que se les presenten.